Pues Fidel Castro Ruz, fallecido el pasado viernes a los 90 años de edad, es el claro ejemplo de que el poder ilimitado envilece y de que todo legítimo anhelo se pervierte sin los contrapesos adecuados. Indudablemente Fidel es un personaje clave sin el cual pues no se entendería gran parte de la actualidad social y política en América Latina, pero su legado no es precisamente loable, a pesar de que en su origen pues su aspiración fue legítima y muy noble. Ejerció el poder, sin embargo, pues de manera totalitaria por 47 años, casi medio siglo, más de la mitad de lo que vivió estuvo gobernando este señor, y solo en el inexorable peso pues del tiempo, ya sabe, el tiempo es el único que no perdona, lo obligó a heredar el puesto a su hermano. Es más, no hubo una convocatoria a elecciones libres, eso en Cuba pues es prácticamente imposible todavía bajo el régimen cubano, y heredó el puesto a su hermano, el actual presidente Raúl Castro, a quien ya la naturaleza le está reclamando también en breve su retiro. Raúl tiene 85 años de edad y de hecho pues él ya anunció su retiro para el 2018, dijo que ya no buscará más la reelección. La imposición de sus ideas provocó el sufrimiento del pueblo cubano, por el cual se supone pues tomó las armas para derribar al régimen de Fulgencio Batista. El exilio separó familias y expulsó a más de 1 millón de ciudadanos, 1 millón de cubanos que no resistieron la limitación de sus libertades, las carencias, el aprisionamiento de su pensamiento y de sus ideas. Cientos de isleños murieron en el intento de hacerse a la mar en improvisadas balsas. Son miles las historias que conocimos de balsas. Este término que se acuñó, balsero cubano, era muy común durante los años más duros del régimen de Fidel. Aplastó sin miramientos cualquier intento de rebelión, encarceló a las voces disidentes, desapareció a la prensa libre y suprimió de tajo los derechos humanos. Alentó a discípulos que resultaron imitadores de sus ideas más extremas, explotando el discurso de favorecer al pueblo y terminar con la corrupción. Llegaban ahí y como él se instalaban en el poder para no dejarlo más. Tenemos ejemplos muy claros todavía en América Latina. Pero estos imitadores resultaron peores que los regímenes que combatían, y ahí están, si no, los venezolanos para atestiguar esta situación en presente continuo. Podrá decirse que Cuba tuvo progresos en rubros sociales como la salud, como la educación, pero ya sabe usted que en toda dictadura los avances son innegables porque ocurren por decreto y no se pierde el tiempo en discutir propuestas y decisiones. ¿Acaso es la única ventaja de la dictadura o la desventaja de la democracia? Pues ocurrió lo mismo con Pinochet en Chile, usted lo sabe claramente, y con México en el Porfiriato. Estos regímenes dictatoriales, pues como hacen lo que se les pega la gana, muchas veces pues redundan en cosas positivas porque no tienen ninguna voz que les oponga ningún pero. Cualquiera que haya visitado Cuba, sobre todo en los 80s, los 90s, después, más bien fines de los 80s y principios de los 90s, después de la caída de la URSS, de la desaparición de la Unión Soviética, que era su principal protector, pues pudo atestiguar las limitaciones e incluso la segregación en que vivían los propios cubanos. El cubano no podía ingresar a ciertos lugares, a las tiendas, espectáculos, si no iban como invitados de algún turista, los famosos helados Copelia, que ahí pues había una fila para recibir a los turistas de manera
pues prioritaria y los cubanos tenían que hacer largas filas para adquirir un helado los días domingos, sobre todo. En general a las tiendas no podían comprar productos de primera necesidad importados que eran pues para atender al turismo, que fue su principal fuente de divisas después de haber perdido el apoyo de Moscú cuando enfrentaba sus propios problemas la desaparecida URSS, y se crearon pues varios países a partir de lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta situación de penuria económica, pues sí bien, fue causada por un bloqueo económico decretado por los Estados Unidos, pero también por la cerrazón y el orgullo de Castro, que exigía el sacrificio de los cubanos antes que negociar o moderar. El bloqueo y sus consecuencias pues, lo sufrían los cubanos, ellos, la clase privilegiada, comenzando por los Castro y su entorno, pues ellos no sufrían de ninguna pena ni de ninguna limitación. Su hermano Raúl fue quien decidió dar espacio ya como presidente a los nuevos tiempos e incluso logró el restablecimiento de relaciones con el gobierno de Barack Obama. Fidel no fue el más entusiasta con esta idea. Ahora ese acercamiento es incierto, pues por otro extremista que llegará a la Casa Blanca. La figura de Fidel Castro en nuestros días pues es obsoleta. Hoy un Fidel Castro es un caudillo que buscaría la imposición antes que el bienestar. Un demagogo que se asume como dueño único de la verdad y la razón, poseedor exclusivo de las soluciones, Mesías que puede hablar por horas sin escuchar ni siquiera un minuto, medicina que resulta mucho más amarga que las enfermedades que pretenden curar. El mundo hoy está lleno de estos personajes, Fideles Castros, por decirlo así, un Fidel Castro, sean de izquierda o de derecha. Sepultemos con Fidel Castro su ideología extrema y quedémonos únicamente con sus ideales originales, que le digo con el tiempo se fueron pervirtiendo, e incluso muchos de los insignes personajes de la cultura y de la intelectualidad se alejaron de él por ese cambio. ¿Qué hubiera pasado, se pregunta usted, si Fidel, después de un periodo, 2 de gobierno, incluso 3, hubiera convocado elecciones libres y dejado que otros terminaran y mejoraran su obra? El querer imponer siempre las ideas a los demás es el peor veneno de nuestra sociedad. Murió Fidel, murió una época, eso esperamos. Y que este señor pues descanse en paz. ¿A usted qué le parece? Vamos a hacer un corte y continuamos.